Sabe todo lo que necesito antes que se lo pida. ¿Por qué tengo que orar? Querido, la respuesta es simple. El propósito de la oración no es cambiar la opinión de Dios. No es hacer que Dios cambie de planes. Porque Dios es un Dios de amor. Él te ama. Tú eres lo más precioso que Él tiene en esta vida. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero Él sabe algo que tú no sabes, porque tú y yo, cuando pedimos algo a Dios, pensamos que estamos pidiendo lo mejor para nosotros. Y muchas veces eso que pedimos no es la solución, al contrario, nos hunde más en el problema en que nos encontramos. Pero Dios sí te ama y Él sabe lo que es mejor para ti. Entonces, cuando tú pides, no es para informarle a Dios los problemas y las necesidades por los cuales atraviesas. Él sabe todo. Entonces, si no es para informarle a Dios de nuestras necesidades, ¿por qué tenemos que orar? Es que el propósito de la oración es mantener comunión con Dios. Cuando tú pasas 10, 15, 20 minutos en oración, en comunión con el Señor Jesucristo, cuando te levantas de tus rodillas, puedes estar rodeado de problemas, pero ahora tu actitud es completamente diferente. Dios te quita el miedo, te quita la duda, te quita la zozobra que te estaba destruyendo. Y después de orar, tú te levantas con una fuerza que no es tu fuerza, es una fuerza que viene del cielo. Ahora, tú, curado del miedo, eres el instrumento que Dios va a usar para resolver tus propios problemas. Entonces, aunque sientas que Dios no está respondiendo tu oración como tú quisieras, continúa orando, porque vas a ver que te vas a sobreponer a los problemas y vas a ser capaz de andar por encima del agua, del mar embravecido, así como lo hizo Pedro. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos al estudio de la lección de esta semana. El título es Los acontecimientos finales de la tierra. Y el propósito es mostrarnos los eventos finales que sucederán antes de la venida de Cristo, como por ejemplo el sellamiento del pueblo de Dios y la lluvia tardía del Espíritu Santo. Pero para empezar necesitamos recordar que vivimos en un conflicto. Todo el trimestre estudiamos diferentes aspectos de este conflicto. En realidad el conflicto es entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás. Por detrás de todo lo que sucede en nuestro mundo y que nosotros podemos percibir, está ese conflicto espiritual. La lucha es por el corazón, por la mente. Cristo ama a su pueblo y espera el amor de sus hijos. Mientras eso, el diablo quiere la adoración y la obediencia para él y trata de diseminar el error, deturpando, corrompiendo la palabra de Dios. Entonces vamos a la primera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Lealtad a Dios y a su palabra. Tú sabes, querido, que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. Proverbios 23 dice lo siguiente: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Por qué dice compra la verdad? La palabra de Dios está en tus manos, es la verdad, es gratis. ¿Por qué dice aquí el texto compra la verdad? Porque hay un precio a pagar, pero no es dinero, no es oro, no es plata. Es la humildad, es la renuncia a nuestros conceptos, porque nuestra sinceridad dura hasta el momento en que nos confrontamos con la palabra de Dios. Y cuando abrimos la Biblia muchas veces vamos a descubrir cosas que nos golpean, que nos chocan, que va contra todo aquello que creímos a lo largo de la vida. Y ahí tenemos que pagar el precio del dolor, muchas veces de las lágrimas, del sufrimiento. Por eso
Salomón dice, compra la verdad y no la vendas. Pero dice que la verdad es sabiduría y es enseñanza. Ahora, el propio Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8, versículo 32, dijo lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es dolorosa de ser aceptada, es dolorosa de ser entendida, pero cuando la aceptas en tu corazón, te libra del error, te libra del engaño, te libra de la seducción que el enemigo ejerce sobre ti, te libra de tus preconceptos, respiras un aire nuevo, te libra del temor, del miedo, del fracaso, de la derrota. Vale la pena descubrir la verdad, conocer la verdad y aceptar la verdad. Otras palabras del Señor Jesucristo en su oración intercesoria, en el capítulo 17 de Juan, versículo 17, Él dijo lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia, la Sagrada Escritura, contiene la verdad, la palabra de Dios. Al final de cuentas, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, porque cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Encontrar la verdad en la Sagrada Escritura es encontrar al Señor Jesucristo. Aceptar a la verdad es aceptar a Jesús. Comprometerte con la verdad es comprometerte con el Señor Jesucristo. Pero como el diablo odia al Señor Jesucristo y como Él quiere destruirte, Él va a agarrar la verdad y la va a distorsionar para hacerte creer que el error es la verdad. O entonces para hacerte creer que la verdad es relativa, que cada uno puede tener su verdad, que todos los caminos conducen al cielo. Mucho cuidado, querido, porque la verdad es absoluta, porque Cristo es absoluto. Y si quieres encontrar al Señor Jesucristo en toda su dimensión, ve a la palabra de Dios y vas a conocer la persona maravillosa de Cristo. Vamos a la segunda parte del estudio, bajo el título de Sellados para el cielo. Antes de la venida de Cristo, el pueblo de Dios será sellado. ¿Por qué? Porque cuando la destrucción final llegue a la tierra, los hijos sellados por Dios serán librados de la destrucción final. Efesios 4:30 dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es claro aquí, el sellador, el que te sella, es el Espíritu de Dios. Pero el sello es el sábado. El Espíritu de Dios te marca, te sella con el sábado. Porque mira lo que dice Ezequiel 20, versículos 12 y 20. Y les di también mis días de reposo, mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando tú aceptas el sábado, estás aceptando el sello de Dios. Quien te sella es el Espíritu Santo. ¿Por qué es el Espíritu el que te sella? Porque el Espíritu convence a la persona de pecado. Ahora, muchos me dicen, pastor, pruébeme y convénzame de que el sábado es el día del Señor. Infelizmente, querido, yo no puedo. Yo no te puedo convencer de que el sábado es el día del Señor, porque esa es obra del Espíritu Santo. Si tú aceptas el trabajo del Espíritu Santo, el Espíritu te va a llevar a la palabra de Dios, porque el Espíritu guía, el Espíritu enseña
a través de la palabra de Dios. Y entonces en la palabra de Dios vas a encontrar el sábado como el día santo del Señor. Y si vas a aceptar o no vas a aceptar, eso va a depender de tu decisión. Pero el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo, porque una vez que tus ojos ven la verdad, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a correr? El Espíritu va atrás de ti, llamándote, convenciéndote, hasta que tú te rindas y aceptes el trabajo del Espíritu. Vamos a la tercera parte. El subtítulo es ¿a quién adoramos? Bueno, la Biblia habla de un sellamiento del pueblo de Dios, pero lo que determina si seremos sellados por el Espíritu Santo o por el enemigo de Dios es el hecho de a quién adoramos y a quién obedecemos. Te voy a leer lo que dice Apocalipsis 14:7. Mira. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mi pregunta es, ¿tú adoras al Dios creador? Porque si no adoras al Dios creador, de manera natural, adoras al enemigo de Dios, al enemigo de la creación. Ya dijimos en un estudio pasado que el tercer ángel se levanta en el escenario profético para proclamar la verdadera adoración a Dios, para llamar a los seres humanos a adorar al Dios creador del cielo y la tierra. Mientras que el diablo disemina la idea de que este mundo no tiene un creador, de que este mundo es fruto de la evolución, fruto de la casualidad. El sábado es el símbolo de la creación. Entonces, si vamos a ser sellados por Dios, lo que va a determinar es nuestra aceptación del Dios creador, de la creación, del sábado y del trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora es impresionante, ya vimos en la lección de la semana pasada, que el enemigo odia a aquellos estudiantes de la palabra de Dios que encuentran la verdad y quieren obedecer a Dios, obedecer lo que el Señor enseña. Y en los últimos días, el enemigo entrará en el corazón de muchas personas para perseguir a los obedientes hijos de Dios. El enemigo hará creer al mundo que los guardadores del sábado, los seguidores del Señor Jesús, de acuerdo a su palabra, son gente de mentalidad estrecha, gente fanática, gente ridícula, que está haciendo problemas por causa de un día. Y muchos van a decir, pero oye, se puede adorar a Dios el lunes, el martes, el miércoles, el domingo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanta preocupación por el sábado? Es que, querido, en la Biblia yo no encuentro otro día de reposo. Encuentro que Jesús resucitó el domingo. Encuentro que Jesús se reunió con los discípulos el domingo. Encuentro que los apóstoles muchas veces estudiaban la palabra de Dios en el domingo. Encuentro que en las casas el día domingo se separaban ofrendas para ayudar a la gente necesitada. Encuentro todo eso, pero no encuentro que por el hecho de que Jesús resucitó el domingo o que los discípulos apóstoles se reunieron en el domingo, el sábado dejó de ser el día del Señor. Entonces, no es ridiculez el énfasis en el sábado. Es la verdad que ha sido enterrada. Es la verdad que está queriendo ser envuelta por el error. La palabra es la verdad. Y aunque nos duela, tenemos que aceptar la verdad, porque la verdad nos liberta. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. El título es La lluvia temprana y tardía.
¿Cómo funciona el trabajo del Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento, hablando de la lluvia, existía la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana caía cuando los agricultores sembraban la tierra. Esa lluvia temprana ayudaba a la semilla a germinar. Después venía la lluvia tardía, cuando ya se iba a recoger los frutos, estaban en punto de maduración, venía la lluvia para ayudar en la maduración completa de los frutos. Bueno, en el Nuevo Testamento se toma esta figura de la lluvia temprana y la lluvia tardía para referirse al trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano y en la vida de la Iglesia de Dios. Le llamamos lluvia temprana al primer trabajo del Espíritu Santo y le llamamos lluvia tardía al último trabajo del Espíritu Santo. Es como si fuese un edificio. ¿Cuál es el primer trabajo? Sentar las bases, los cimientos, las columnas. Ese es el primer trabajo. Esa es la lluvia tardía. ¿Cuál es el último trabajo? Colocar el techo, el acabado, en fin, el arreglo final del edificio. En la vida del cristiano, ¿cuál es la lluvia temprana? El primer trabajo que el Espíritu Santo hace. El propio Señor Jesucristo dijo que cuando el Consolador viniese, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién me va a convencer de que por más sincero que yo sea, estoy en el error? Es el Espíritu Santo. Él me va a convencer de mi pecado. Porque ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Quién me va a convencer de que cuando yo no acepto los 10 eternos principios de la ley de Dios, estoy transgrediendo la ley y estoy cometiendo pecado? ¿Quién convence del pecado? Solo el Espíritu Santo. Ahora, cuando aceptamos el primer trabajo del Espíritu Santo, estamos listos para recibir el último trabajo del Espíritu Santo, o sea, la lluvia tardía. Y la lluvia tardía va a suceder en los últimos días, en los días finales antes de la vuelta de Cristo, dándole poder a la iglesia, poder para predicar, poder para hacer milagros, poder para anunciar el Evangelio con el último pregón al mundo antes de que Jesús venga. Y esto necesariamente nos lleva a la última parte de este estudio, bajo el título de El fuerte clamor. ¿Qué es el fuerte clamor? Es la plenitud del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Voy a leer Apocalipsis 18, 1 y 2. Dice Juan en una visión que tuvo: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Mira esto, la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué es Babilonia? ¿A qué simboliza Babilonia? A Babilonia es un conjunto de ideas, de filosofías, de creencias que van contra la palabra de Dios, que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Babilonia es un poder que persigue al pueblo de Dios. Por lo menos en el Antiguo Testamento, Babilonia perseguía al pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en los días finales, Babilonia representará un poder que perseguirá al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios insiste en obedecer al Señor Jesucristo. En ese contexto viene el Espíritu Santo para llenar de poder a los hijos de Dios, para que ellos proclamen el mensaje a voz en cuello, sin miedo. Pero, querido, yo quiero que entiendas una cosa. El último pregón que vamos a dar al mundo no es hablar mal de las otras iglesias, no es atacar a las iglesias, no es ofender a las otras iglesias, a las iglesias que no son como la tuya. Tú tienes que anunciar la verdad,
Pero para anunciar la verdad no tienes que atacar a nadie. Tienes que simplemente mostrar lo que la palabra de Dios dice y mostrar con amor, con ternura, de tal manera que las personas sufren cuando se confrontan con la verdad, pero aceptan por la manera como le es presentada la verdad. Yo tengo un escrito interesante aquí en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342, y dice así: el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, o sea, el fuerte pregón, es una revelación del carácter y del amor de Jesús. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho en ellos. ¿Qué dice Juan en la visión? Vi un ángel descender del cielo con poder y la tierra toda fue iluminada con la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? El carácter de Dios. Y este texto que acabo de leer, que dice que el último pregón que daremos al mundo no son conceptos teológicos, sino una revelación del amor de Dios, del carácter de Dios. El mundo va a creer en lo que nosotros enseñamos cuando lo hagamos con amor, con delicadeza, cuando lo hagamos con ternura, cuando reflejemos el carácter de Jesucristo. Y dice aquí, lo que el mundo está necesitando hoy día es ver la gloria de Dios en el pueblo de Dios, el carácter de Dios en la vida de los hijos de Dios. Esto de la iglesia es ver a cada miembro orando todos los días, estudiando la Biblia todos los días y trayendo una persona para Cristo. Bueno, el asunto de esta semana es el día a día de una gran cantidad de personas, inclusive dentro de la iglesia. Me refiero a las deudas. Pablo es categórico al afirmar en Romanos 13:8 lo siguiente: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros. Ahora, esta declaración de Pablo puede parecer muy drástica, muy radical, muy firme, pero es la base de una vida espiritual feliz. Las deudas no afectan solo la vida financiera, sino también las relaciones humanas en familia, con los amigos, con las personas que prestaron el dinero. También afecta la vida espiritual, porque ¿cómo puedes estar bien con Dios si debes dinero y no pagas? Esa ansiedad, ese sentimiento de culpa que a veces no te dejan ni dormir, pues no puedes tener paz con Dios de esa manera. Por lo tanto, no hay modo de deber dinero, de tener deudas y andar bien la vida espiritual. Bueno, antes de continuar con este asunto, debemos decir que existen dos tipos de deudas. Las deudas que surgen porque simplemente no hemos aprendido a administrar el dinero. Ese es un tipo de deudas. Y las deudas que son frutos de la emergencia, como cuando, por ejemplo, alguien de la familia se enferma o se pierde el empleo o cualquier cosa así. Estas últimas son deudas circunstanciales, de las que a veces no se puede huir y que deben ser pagadas tan pronto como sea posible. Existen también las deudas programadas, que yo en realidad ni le llamaría deudas, como la compra de un carro, de una casa o simplemente el alquiler de la vivienda, que tú ya sabes y tienes previsto de dónde vas a sacar el dinero para pagar la cuota mensual. En realidad estas no son deudas porque están bajo el control, pero existen las deudas que son fruto del consumismo del mundo en que vivimos. Compras lo que no puedes comprar, porque la propaganda te hace sentir inferior a las otras personas si no compras lo que la publicidad te muestra.
Entonces nos vemos casi presionados a usar ropas de cierta marca, carros que están por encima de nuestras posibilidades. Nos vemos casi obligados a vivir en ciertas áreas donde los gastos son más altos, en fin. Podemos darle a nuestras actitudes en este sentido la explicación que querramos, pero la verdad es que ese tipo de vida, que a veces está por encima de nuestras posibilidades, nos lleva a entrar en deudas que van creciendo con el tiempo. Sabes, hay un principio básico que debe regir la vida de los cristianos. Mi padre, sin ser cristiano, me enseñó ese principio. Solo se gasta lo que se tiene. Y si no se tiene, pues no se gasta. Pero la sociedad moderna ha inventado, entre otras cosas, un instrumento de opresión económica llamado tarjeta de crédito. Cuando tú recibes la tarjeta de crédito, recibes también una carta donde se te especifica el crédito que tienes. Quiere decir, tienes $1,000 para gastar, pero la verdad es que no tienes nada. Esos $1,000 son de los administradores de la tarjeta, no son tuyos. Gastar ese dinero es la cosa más fácil. Difícil es pagar cuando llega la cuenta, porque no tienes el dinero. Los administradores de la tarjeta saben eso, saben que no vas a pagar, que te vas a hundir en deudas y vas a pagar intereses. Y ese es el motivo porque casi te empujan la tarjeta. Ellos viven de los intereses que pagas porque no arreglas la cuenta al día. Dios advirtió a su pueblo para tener cuidado con la voracidad de los que prestan dinero. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 28, versículos 44 y 45. Ellos te harán préstamos, pero tú no podrás prestarles nada. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta acabar contigo por no haber atendido a la voz del Señor tu Dios para cumplir los mandamientos y los estatutos que Él te mandó. Aquí el escritor bíblico presenta al que presta dinero como la cabeza, al que recibe dinero prestado o al que pide dinero prestado como la cola. Y dice, esto te sucede porque no prestas atención a los estatutos. ¿Qué estatutos? Pablo responde, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros. En la segunda parte de esta lección, hablaremos sobre el deseo de hacer dinero sin mucho esfuerzo, o hacer dinero rápido. La Biblia dice que el cristiano debe andar, no dice que debe correr, no dice que debe saltar. Y esto sirve para todas las áreas de la vida. Andar es un paso atrás del otro. No se puede quedar rico de un momento a otro, no se puede hacer una fortuna instantáneamente. Eso no es posible, a no ser que se caiga en el terreno de la deshonestidad. O a no ser que se gane una herencia de un bisabuelo millonario que no se conocía, lo que es poco probable. La Biblia menciona a Esaú como el triste ejemplo de una persona que quería tener lo que quería tener inmediatamente. Quería lo que quería porque quería simplemente. No tenía paciencia para esperar. Y las cosas, querido, no pueden ser de este modo. ¿Por qué Saúl es el ejemplo del hombre inmediatista? Porque cuando llegó cansado en la tarde y vio el guiso rojo, oloroso que Jacob estaba preparando, Jacob no tuvo paciencia de esperar tal vez 5 minutos más hasta llegar a la cocina donde la madre tenía la comida. Él vio ahora, quiso ahora. Compró ahora, solo que compró por la primogenitura, y después se lamentó tristemente el resto de sus días, pero ya había cometido un error irreversible. Pues espera un poco, tienes que comprar algo, espera, ten paciencia. Salomón dice en Proverbios
4:18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Su luz va en aumento hasta la plenitud del día. Pues así es la vida cristiana en todos sus aspectos, inclusive en el financiero, poco a poco, paso a paso, un día a la vez. El cristiano no debe creer que el cristianismo no combine con riqueza. Conozco muchos cristianos ricos que son una bendición para la iglesia y para las otras personas. Pero nadie puede enriquecer de un día para otro sin correr el riesgo de caer en el pecado de Esaú. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17 dice: que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú. Palabras terribles, libertino, profano. Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aunque con lágrimas buscó la salvación. Oh querido, la salvación es lo más precioso que tenemos y no es sabio cambiarla por nada, mucho menos por deudas, mucho menos por cosas que podemos esperar para comprar más adelante. ¿Por qué hay que comprar lo que hay que comprar ahora? Porque lo viste, porque te gustó, porque estaba barato. ¿Por qué? Estaba barato, sí. ¿Cuánto te costó? 10 pesos. ¿Tienes los 10 pesos? No. Entonces, aunque esté barato, no lo compres, porque te sigues metiendo en las deudas. Jesús mismo dijo: compra la verdad y no la vendas. El deseo de enriquecimiento rápido, ¿sabes?, lleva a muchos a caer en uno de los peores vicios, que son los juegos de azar. Un vicio tan peligroso como las drogas, el alcoholismo, del cual no se puede salir. Ahora, la primera evidencia del que ha caído en algún vicio es decir: yo dejo cuando quiera, solo que ese día nunca llega. Te vas hundiendo, y el diablo sabe cómo lo hace. Tal vez al principio te hace ganar un poco. ¿Para qué? Para que le sientas el gusto al juego. Y después te hundes, te envicias y ya no puedes salir. Veamos ahora cómo vivir dentro de las posibilidades que se tiene. Esta es la tercera parte del comentario de esta semana y ya hablamos un poco en la primera parte. No es sabio vivir lleno de deudas. Y la causa de las deudas no es la escasez de dinero, sino la conducta perniciosa de vivir más allá de las posibilidades. Escucha lo que digo. Conducta perniciosa. ¿Qué cosa es pernicioso? Algo que te devora, te come. Te invade, te anula, te mata. La conducta perniciosa de vivir más allá de las posibilidades. Hay una ley básica y lógica de los gastos. Ya lo repetí, solo puedes gastar lo que tienes. Y si no tienes, pues no gastes. Si tienes 10, por ejemplo, no puedes gastar 11. Ni siquiera puedes gastar 10 porque uno le pertenece a Dios. Y si no eres fiel con Él, pues ya empezaste mal. Los 10 que tienes se transforman en algo que carece de la bendición divina. ¿Y para qué te va a alcanzar? Para nada. Así que no puedes gastar más de lo que tienes. Si gastas $1 a más, ese 1 te podrá parecer casi nada este mes. Pero la suma de los unos de cada mes se transforma en una deuda imposible de pagar. ¿Es tan difícil entender este asunto? Creo que sí, lo es, cuando el carácter no ha sido transformado por Jesucristo. Un carácter que no ha sido transformado es egoísta por naturaleza y le da demasiada importancia a lo que se ve, como por ejemplo la ropa, el perfume, el carro, en fin. ¿Puedes vivir sin esas cosas? Claro que puedes. Entonces, ¿por qué haces de eso así en tu vida algo que parece que fuera pan,
que fuera la frazada que te va a abrigar en la noche de frío. Espera, calma, piensa, siéntate, clama a Dios, pídele que te cambie, que te transforme. La persona que no tiene a Cristo es permanentemente insegura y trata de buscar esa seguridad en las cosas materiales. Y en esta vida esas cosas materiales pues cuestan dinero. Jesús un día, hablando del costo del discipulado, dijo lo que está registrado en Lucas 14, 28 al 30. Porque ¿quién de ustedes que quiere levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla, y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Sabes, el maestro está hablando aquí de vivir dentro de un presupuesto y de no salir gastando sin hacer los cálculos de lo que se va a gastar. Vuelvo a hablar de la tarjeta de crédito. Es una de las herramientas terribles para llevar a una persona a caer en deudas imposibles de pagar. La tarjeta bien administrada podría ser una ayuda desde el momento en que gastaras lo que tienes posibilidades de pagar. Pero el dinero que el banco te da como crédito no es tuyo y no lo puedes gastar de manera irresponsable. Este es un asunto de disciplina que solo Cristo puede dar a los que con humildad se acercan a Él. ¿Y qué hacer si ya estás sumergido en las deudas? Te voy a dar algunos consejos. Lo primero que debes hacer es arrodillarte y suplicarle a Dios que opere en ti el milagro de la conversión, de la transformación. Un corazón convertido dejará de darle importancia a las cosas que brillan en esta vida. Después de ser fiel a Dios, devolviéndole lo que es de Él, este es el segundo consejo: haz una lista de lo que gastas y observa detenidamente qué gastos de los que tienes anotados podrías haber evitado. ¿Te habrías muerto si no hubieras realizado esos gastos? En tercer lugar, pídele a Dios que te ayude a establecer un correcto orden de prioridades. Hay gastos inevitables como la casa, la comida, la luz, el agua. Hay también gastos que podrían ser realizados a medio y largo plazo. Pero observarás que hay gastos completamente inútiles. Te digo una cosa, nadie sale de las deudas sin reorganizar la vida. Prestarse dinero es la peor manera de intentar salir de esa arena movediza llamada deudas. Porque cuando llegue el momento de pagar, ¿cómo vas a pagar si no tienes? Te vas a hundir peor en las deudas. En la cuarta parte quisiera leer dos citas impresionantes del Espíritu de Profecía. La primera se encuentra en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 286. Dice: hay que tener estrictamente en cuenta la economía, porque en caso contrario se contraerán deudas. Manténgase dentro de los límites. Apártense de la deuda como se apartarían de la lepra. Oh, querido, la comparación de la deuda con la lepra es terrible, pero es elocuente. ¿Sabes cómo trabaja la lepra? Al principio nadie percibe que está con lepra, pero la enfermedad va comiendo silenciosamente la vida. Cuando las manchas aparecen en la piel, la salud de la persona ya está afectada. En los tiempos de Cristo no había cura para ese mal. O quiero decir, la única cura era el milagro. Y la Biblia registra muchos casos de leprosos que llegaron al Señor Jesucristo y con el toque de su mano Jesús los transformó y los curó. Yo creo que una persona sumergida en deudas, una persona que no puede controlar un presupuesto, una persona que está acostumbrada a gastar, sabiendo que no tiene de dónde pagar, pero sigue gastando, tiene que sentirse
un poco triste cuando ve esta comparación de la deuda con la lepra, pero en el fondo es un leproso espiritual que necesita de un milagro de Dios. No hay otro camino para salir de una situación tal. Dios puede hacer maravillas en la vida de una persona, puede revolucionar el orden de prioridades y ayudarle a controlarse, porque el autocontrol es fruto del Espíritu Santo. La segunda cita es esta, Consejos sobre Mayordomía, página 271. Haga un pacto solemne con Dios, prometiendo que mediante su bendición pagará sus deudas y luego a nadie deberá nada, aunque viva solamente de gachas y pan. Resulta muy fácil, al preparar la mesa para la comida, sacar de su cartera y gastar 25 centavos en cosas extras. Cuide los centavos y los pesos se cuidarán solos. Son los centavos aquí y los centavos allá gastados para esto, aquello y lo demás allá, que pronto suman pesos. Niéguese a complacer el yo, por lo menos mientras está asediado por las deudas. No vacile, no se desanime, no se vuelva atrás. Niéguese a complacer su gusto, niéguese a satisfacer la complacencia del apetito. Ahorre sus centavos y pague sus deudas. Elimínelas tan pronto como sea posible. Cuando nuevamente sea un hombre libre, no debiendo nada a nadie, habrá alcanzado una gran victoria. Y esa victoria puede ser tuya, querido. Tú puedes vencer, pero solo no. Necesitas ir a Jesús y llorar 1 hora, 2 horas delante de Él, decir, hazme Señor de nuevo. Yo no puedo. Yo estoy perdido, pero tú eres Dios, tú eres todopoderoso, eres mi creador, eres mi Padre, tú puedes hacerlo. Llegamos al fin de este estudio hablando del ahorro y de la inversión. Leamos Proverbios 6 al 8. Perezoso, mira las hormigas. Fíjate en sus caminos y ponte a pensar. Ellas no tienen quien las mande, ni quien les dé órdenes, ni las gobierne. Preparan su comida en el verano y en el tiempo de la siega recogen su comida. El proverbio no dice, pero las historias populares lo dicen. Y mira la cigarra, vive cantando, gastando todo lo que tiene. Cuando llega el invierno muere de hambre. Pero mira la hormiga, ahorra, granito por granito. Cuando llega el invierno tiene que comer. Un cristiano tiene que tener un fondo de reserva para cualquier cosa. No puedes gastar todo lo que tienes. Después de devolverle a Dios, después de devolver lo que es de Dios, de ofrendar con abnegación, trata de ser ahorrativo en tus gastos y guarda un poco de reserva. Ahora, evidentemente Jesús nos dijo, la mejor reserva no está en esta tierra, está en el cielo. En esta tierra la polilla y el orín acaba con todo lo que tienes, pero en el cielo nadie toca lo que tienes. Que Dios te ayude, querido. Yo quiero terminar haciendo una oración, especialmente por las personas que tienen deudas. Oh Padre querido, en este momento hay miles de personas oyendo este comentario. Más de una de ellas seguramente que está herida, triste, tal vez hasta llorando después de escuchar este comentario. Fue un comentario duro, Señor. Esa comparación del leproso con el que debe dinero es terrible, duele. Yo creo que nadie quiere entrar en deudas, pero a veces sin darse cuenta se meten en problemas, ya no pueden salir. Y las deudas son como arena movediza que va ahogando. Yo te suplico humildemente en este momento, Señor, extiende tu mano. Esa mano misericordiosa que tocó al leproso, extiende y toca la vida de esas personas que no han sabido. 24. Pero antes voy a responder una pregunta de una persona que no conozco. Él escribió diciendo que él no es miembro de ninguna iglesia, no es evangélico. Sin embargo, escucha mis programas por la radio y ve los comentarios por la televisión. Y él es una persona sincera. Digo sincera por la pregunta que hizo. Dice, pastor, mi problema es mi carácter. Yo no quiero ser como soy. Yo quiero cambiar de carácter, pero no puedo. Bueno, mi amigo querido,
has dado ya el primer paso, reconocer que necesitas cambiar. Triste es cuando una persona dice, pues yo soy así como soy y nadie me cambia. Bueno, ahí no hay solución. Pero cuando tú reconoces que necesitas cambiar de carácter, ya diste el primer paso. Y seguramente lo haces porque en la familia el carácter te está creando problemas, o tal vez en el trabajo, en la vida profesional, no sé. Pero te digo una cosa, un día Juan, el apóstol Juan, llegó al Señor Jesucristo con un carácter deformado, horrible. Imagínate cómo era el carácter de este hombre para que le llamaran el hijo del trueno. Era terrible. Sin embargo, aprendió a convivir con Jesús. Y en esa convivencia con Jesús, el carácter de Jesucristo se reflejó en el de Juan. Y cuando llegó a la edad avanzada, Juan ya no era llamado el hijo del trueno, sino el discípulo del amor. Ahora tú me vas a decir, pastor, bueno, Juan convivió con Jesús, pero ¿yo cómo puedo convivir con él? Pues de tres maneras. Cuando tú oras a Dios, cuando le abres tu corazón a Dios, en tu cama, en tu casa, en el trabajo, mientras diriges tu automóvil, abres el corazón a Jesús y le dices, Señor, mira, yo quisiera ser como tú, yo no quiero ser como soy. Este carácter me ha creado problemas, me ha traído tanta dificultad. Entonces, cuando tú hablas a Dios a través de la oración, estás conviviendo con Él. Cuando todos los días abres la Biblia, lees un versículo, reflexionas, estás conviviendo con Jesús. Y si insistes en hacer eso, ten la seguridad que, aunque tú no te des cuenta, los otros se van a dar cuenta que tu carácter está cambiando. No te desesperes. El cambio de carácter no es una obra humana. No es por causa de tu disciplina propia o tu fuerza de voluntad. Es una obra divina, pero para eso tienes que aprender a convivir con el Señor Jesús. Bueno, vamos al título de la lección de esta semana. Es el espiritismo desenmascarado. Y el propósito del estudio de esta semana es mostrar que uno de los más grandes engaños del enemigo en los últimos tiempos será hacer pensar a las personas que cuando el hombre muere, pues el espíritu sale vagando por ahí, porque la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que no existe un alma incorpórea, consciente. No existe lo que llamamos espíritu de los muertos. Cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo de donde fue hecho. El soplo de vida vuelve a Dios que lo dio y ya no existe espíritu. Pero uno de los engaños terribles de los últimos días del enemigo será justamente hacer creer a las personas que cuando el hombre muere, su espíritu sale y sigue viviendo. Vamos a la primera parte del estudio, las consecuencias mortales del espiritismo. Aunque este asunto del estado de los muertos puede parecer algo sin mucho sentido, tal vez mucha gente diga, pero le están dando importancia tanto a ese asunto. No es de poca importancia, es un asunto de vida o muerte. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo se levantó contra Dios y fue derrotado ahí en el cielo, Él vino a la tierra. Y la primera mentira, la primera seducción, el primer engaño que presentó a Eva fue justamente el hecho de que cuando tú mueres, en realidad no mueres. Y vamos a leer entonces lo que dice Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Esto sucedió en el jardín del Edén. El diablo se presentó a Eva disfrazado de un animal bellísimo en el Edén, que era la serpiente. Era un animal colorido, volaba de árbol en árbol. No era el
animal que se arrastraba y que muchas veces provoca asco, provoca miedo. No, no era. El enemigo se disfraza de cosas bellas y se acercó a Eva disfrazado de una serpiente y le dijo, así que Dios te ha dicho que no puedes comerte ningún árbol. Entonces Eva dijo, no, 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 Señor, Dios me ha dicho que solo no puedo comer de este árbol. ¿Y por qué no? Porque si como de este árbol voy a morir. Entonces ella dijo, no morirás. Esa fue la mentira primera que apareció en el mundo. No morirás. Que en otras palabras, lo que él estaba diciendo es, no lleves a serio las palabras de Dios. No morirás. La persona que come no muere. Puede hasta morir así físicamente, pero el espíritu sale. Tú no vas a morir. Tú tienes vida eterna. Esa fue la mentira. Sin embargo, ¿qué es lo que la palabra de Dios afirma? Mientras el diablo dice, no morirás, el espíritu no muere, el espíritu sigue consciente, incorpóreo, andando por ahí. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Leo Mateo 10:28. Y estas son palabras literales del Señor Jesucristo. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí está la palabra de Dios. La vida eterna no es innata al ser humano. El ser humano no tiene vida eterna. No es que muere y sale y después se desencarna y se encarna en otra vida o que está vagando en forma de espíritu pensante. No, no. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿cómo entró esta idea de la inmortalidad del alma a la iglesia? Pues es que la iglesia cristiana nació rodeada de un ambiente de paganismo, donde las naciones adoraban a muchos dioses y creían que el alma no moría, sino que el espíritu salía, después de la muerte, salía andando por ahí, vagando. Y cuando la iglesia cristiana comenzó a predicar el evangelio, la influencia del paganismo comenzó a entrar disimuladamente a la iglesia cristiana. La única fuente de seguridad para lo que creemos es la palabra de Dios. Pero cuando el ser humano quita los ojos de la palabra de Dios y presta oídos a lo que la gente dice, pues ahí se mezcla el agua con el vino. Eso es lo que sucedió. Y así entró la doctrina de que el hombre cuando muere, si fue bueno, se va al paraíso, si fue malo, se va al infierno, o si no se sabe si fue bueno o malo, pasa a un estado de purificación llamado purgatorio, en fin. O entonces que cuando la persona muere, su espíritu se reencarna. Cualquier teoría surge a partir de la ignorancia de la palabra de Dios. Pero la Biblia es categórica. Mira lo que Dios decía a través de Moisés a su pueblo en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 18, 9 al 11. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, le está diciendo eso a Israel, refiriéndose a Canaán. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Quiere decir, el Señor fue categórico con su pueblo. Todas estas cosas son consideradas abominación a los ojos del Señor. ¿Y qué dice Eclesiastés 9, 5 y 6, referente a los muertos? Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia es categórica. Cuando el hombre muere, ya no sabe más nada.
Tú puedes llevar una flor al cementerio a tu padre vivo, pero no quiere decir que tu padre se va a alegrar por eso, porque tu padre ya no existe. El día que él murió, su cuerpo fue enterrado y con el tiempo se transformó en polvo. Y el día que murió, el soplo de vida volvió a Dios y estará ahí hasta la segunda venida de Cristo, porque cuando Cristo venga, Él resucitará. Entonces, ¿debo llevar flores al cementerio? Claro que sí, pero eso te hace bien a ti. No le hace bien a tu papá, porque tú sí eres consciente de las cosas. Tu padre no, tu padre ya está inconsciente. Vamos a la segunda parte del estudio bajo el subtítulo de la muerte en el Antiguo Testamento. ¿Qué se pensaba en el Antiguo Testamento acerca de la muerte? Mira lo que dice Salmos 6, 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, o sea, en el sepulcro, ¿quién te alabará? El salmista David es contundente. En la muerte ya no hay memoria de nada. Ya no te recuerdas, ya no sientes, ya no piensas. Acabó. La muerte es el punto final. ¿Y qué dice Job 14, 10 al 12? Leo. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Aquí, en este texto y en muchos otros, la Biblia llama a la muerte de sueño. Cuando tú mueres, de acuerdo con la palabra de Dios, tú duermes. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. Entonces sí, si has muerto en Cristo, resucitarás para ir con el Señor Jesús para siempre. La inmortalidad solo le pertenece a Dios. Él nos la puede dar y nos la dará por ocasión de su segunda venida. Pero hasta ahí todos moriremos y cuando morimos pasamos a la inconsciencia completa. Ya no existe espíritus de muertos andando en el aire. Tercera parte del estudio, la muerte en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento habla de la muerte? Mira lo que dice Juan 11, 11 al 14. Este es un incidente de la resurrección de Lázaro. Leo. Te voy a hablar un poco del contexto. Lázaro había muerto, las hermanas de Lázaro mandaron a avisar a Jesús que su amigo Lázaro había muerto. Y Jesús todavía se quedó unos días sin atender el pedido de Marta y de María. Ahora, después de unos días, viene el texto que digo. Dicho esto, les dijo después a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Quiere decir, Lázaro ha muerto, pero está durmiendo. ¿Qué? Está durmiendo, pero está muerto. Porque para los cristianos la muerte es un sueño. Es por eso que yo siempre digo, cuando llegue la hora de morir, no tienes que desesperarte, angustiarte. Esta semana hablé con una señora que tiene 2 hijos ya grandes, adultos, un esposo bueno. Ella fue mi secretaria hace muchos años cuando yo trabajaba en San Pablo. Una señora eficiente en su trabajo, pero está literalmente condenada a morir. Y ella llamó a mi esposa me pasó la llamada. Una serenidad en su rostro. Me dice, pastor, solo quiero que usted ore para que Dios me haga dormir en paz, porque yo sé que cuando Cristo vuelva voy a resucitar. ¡Qué esperanza! Y es que la Biblia dice que la muerte física en esta tierra, esa es solamente un sueño. Leo primero a los Corintios 15, 51 al 54. Mira, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Claro, cuando Cristo venga y la trompeta suene, todos los que han muerto en Cristo resucitarán para encontrarse con Jesús. Digo, todos los que han muerto en Cristo. Ahora, si tú no has aceptado a Jesús, si tú no has vivido una vida de comunión con Cristo, entonces sí, la muerte pues es el fin de todo para ti. Y de acuerdo con Apocalipsis, tú resucitarás, pero resucitarás para volver a morir. No queremos eso para nosotros. Por eso es que Jesús tiene que ser el centro de nuestra experiencia. Leo más. Primera a los Tesalonicenses 4, 15 al 17. Estamos viendo lo que el Nuevo Testamento habla de la muerte. Dice: por lo cual os decimos que esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Qué ellos? Los muertos resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué promesa maravillosa! Vamos a la cuarta parte, el espiritismo en los últimos días, la primera parte. Vamos a leer Apocalipsis 16, 13 y 14. ¿Qué dice? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Te explico un poco. Tenemos un gran conflicto. No vemos con nuestros ojos, pero el conflicto está ahí. De un lado, Jesucristo llamando a sus hijos. De otro lado, el enemigo de Jesús llamando también a los seres humanos para Él. Estos, los hijos de Dios, reciben la señal de Jesucristo el sábado. Y estos reciben la señal que no es del Señor Jesucristo. Uno de los instrumentos que el enemigo usa para arrastrar a su gente aquí es el espiritismo. Hacer creer a las personas que cuando el hombre muere, no muere, sino que su espíritu consciente sale andando por ahí. Y la Biblia dice que en los últimos días el espiritismo hará milagros, cosas asombrosas, cosas que nunca has visto ni has imaginado ver. Hará caer fuego del cielo, hará milagros, curaciones milagrosas, aparecerá en forma de un espíritu de muerto. El otro día un joven me dijo: pastor, yo no pensaba que los muertos, los espíritus de los muertos vivían, pero el otro día murió mi papá y él dejó mucho dinero escondido y no sabíamos dónde estaba ese dinero. Así que yo fui a una reunión espiritista y ahí invocaron el espíritu de mi padre y mi padre apareció. Yo no lo vi, pero escuché su voz, era su voz. Y le pregunté: papá, ¿dónde está el dinero? Y mi padre me dijo exactamente el lugar donde estaba el dinero. Y fuimos allá, el dinero estaba allí. Ahora yo creo en el espíritu de los muertos. Oh, querido, te digo una cosa, que tú has hablado con un espíritu es verdad, pero un espíritu de los muertos no, con el espíritu de tu papá no, porque cuando tu padre murió, su cuerpo fue al polvo y el soplo de vida a Dios. Entonces, ¿con quién hablaste? Con espíritus demoníacos. ¿Tú crees que esa tercera parte de ángeles que fue expulsa del cielo junto con Lucifer, a qué se dedica hoy? Justamente a engañar, a disfrazarse, a seducir
Y mucha gente se está viniendo para aquí. Pero los hijos de Dios tienen la palabra de Dios en sus manos y siguen únicamente lo que la palabra de Dios enseña. Y llegamos al fin de este estudio hablando pues del espiritismo en los últimos días, una vez más. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza de la segunda venida de Cristo. Una de las cosas que el espiritismo destruye es la esperanza de la segunda venida de Cristo. Porque si el alma no muere, si el espíritu sale vagando inconsciente o puede reencarnarse y reencarnarse una y otra vez, entonces ¿para qué necesitas que Cristo vuelva? Pero para nosotros la esperanza de la vida eterna radica en el Señor Jesucristo, que nos dará vida eterna cuando vuelva por segunda vez. Por eso Tito dice que debemos aguardar la esperanza de la segunda venida de Cristo. No te dejes engañar, no te dejes seducir. Cree en la palabra de Dios. Te vas a dar cuenta que el mensaje del espiritismo está en las músicas, está en las películas, está en los libros. Es parte de la enseñanza universitaria. La pseudociencia aparece diciendo: oh, es que cuando las personas mueren, resucitan y dicen lo que han visto, y han visto una luz allá lejos, una luz que se iba acercando, en fin. Querido, yo no digo que estuve muerto, pero estuve casi muerto. Claro que tenía funciones vitales porque todavía respiraba, pero estaba prácticamente inconsciente. Yo no vi, yo siempre digo en ton de broma, yo no vi ninguna luz. Yo no vi ninguna luz. Y si hubiera muerto, tengo la seguridad que me hubiera literalmente apagado hasta el día de la venida de Cristo. Porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Sé fiel hasta la muerte y Jesús te dará la corona de vida eterna. Un abrazo.